Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de filosofía en el que vamos a hacer un resumen de las ideas principales y un pequeño análisis de la obra El contrato social de Rousseau. Si en el futuro os gustaría que hiciera un resumen detallado por capítulos de esta misma obra, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible lo realizaré. Antes de empezar el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartirlo para que llegue al mayor número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Rousseau comienza el contrato social con las palabras más famosas que jamás haya escrito. El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. A partir de esta provocativa apertura, Rousseau continúa describiendo las innumerables formas en que las cadenas de la sociedad civil suprimen el derecho natural del hombre a la libertad física. Afirma que la sociedad civil no hace nada para cumplir la igualdad y la libertad individual que le fueron prometidas al hombre cuando entró en esa sociedad. Para Rousseau, la única autoridad política legítima es la autoridad consensuada por todo el pueblo, que ha accedido a tal gobierno mediante la celebración de un contrato social en aras de su mutua preservación. Rousseau describe la forma ideal de este contrato social y también explica sus fundamentos filosóficos. Para Rousseau, la agrupación colectiva de todas las personas que por su consentimiento entran en una sociedad civil se llama soberano, y este soberano puede ser considerado, al menos metafóricamente, como una persona individual con una voluntad unificada. Este principio es importante porque mientras que los individuos reales pueden naturalmente tener diferentes opiniones y deseos de acuerdo con sus circunstancias individuales, el soberano como un todo expresa la voluntad general para todo el pueblo. Rousseau define esta voluntad general como la necesidad colectiva de todos procurar hacer el bien común para el respeto de todos. Para Rousseau, la función más importante de la voluntad es informar a la creación de leyes de Estado. Estas leyes, aunque codificadas por un legislador imparcial no ciudadano, deben en su esencia expresar la voluntad general. En consecuencia, aunque todas las leyes deban defender los derechos de igualdad entre los ciudadanos y la libertad individual, Rousseau afirma que sus particularidades pueden hacerse de acuerdo con las circunstancias locales. Aunque las leyes deban su existencia a la voluntad general del soberano o al colectivo de todas las personas, se necesita alguna forma de gobierno para llevar a cabo la función ejecutiva de hacer cumplir las leyes y supervisar el funcionamiento diario del Estado. Rousseau escribe que este gobierno puede tomar diferentes formas, incluyendo la monarquía, la aristocracia y la democracia, según el tamaño y las características del Estado, y que todas estas formas conllevan diferentes virtudes e inconvenientes. Afirma que la monarquía es siempre la más fuerte, es particularmente adecuada para los climas cálidos y puede ser necesaria en todos los aspectos en tiempos de crisis. Sin embargo, afirma que la aristocracia o el gobierno de unos pocos es más estable y en la mayoría de los estados es la forma preferible. Rousseau reconoce que el soberano y el gobierno a menudo tendrán una relación conflictiva, ya que el gobierno a veces puede ir en contra de la voluntad general del pueblo. Rousseau afirma que para mantener la conciencia de la voluntad general, el soberano debe reunirse en asambleas regulares y periódicas para determinar la voluntad general, momento en el cual es muy importante que los ciudadanos individuales voten no de acuerdo con sus propios intereses personales, sino de acuerdo con su concepción de la voluntad general de todo el pueblo en ese momento. Como tal, en un estado saludable, prácticamente todos los votos de la Asamblea deberían acercarse a la unanimidad, ya que todas las personas reconocerán sus intereses comunes. Además, es crucial que todo el pueblo ejerza su soberanía asistiendo a tales asambleas, porque cuando la gente deja de hacerlo o eligen representantes que lo hagan en su lugar, se pierde su soberanía. Previendo que el conflicto entre el soberano y el gobierno puede ser a veces problemático, Rousseau aboga por la existencia de un tribunado o corte para mediar en todos los conflictos entre el soberano y el gobierno entre personas individuales. Análisis. El argumento central de Rousseau en el contrato social es que el gobierno obtiene su derecho a existir y gobernar por el consentimiento de los gobernados. Hoy puede que esto no parezca una idea demasiado extrema, pero era una posición radical cuando se publicó el contrato social.
Rousseau analiza numerosas formas de gobierno que pueden no parecer muy democráticas a los ojos modernos, pero su enfoque siempre estuvo en descubrir cómo garantizar que la voluntad general de todas las personas pudieran expresarse de la manera más fiel posible en su gobierno. Siempre tuvo como objetivo descubrir cómo hacer que la sociedad sea lo más democrática posible. En un momento del contrato social, Rousseau cita con admiración el ejemplo de la comitia de la República Romana para demostrar que incluso los grandes estados compuestos por muchas personas pueden celebrar asambleas de todos sus ciudadanos. Tal como hizo en su otra obra Discursos sobre la desigualdad, Rousseau toma prestadas ideas de los filósofos políticos más influyentes de su época, aunque a menudo llega a conclusiones muy diferentes. Por ejemplo, aunque su concepción de la sociedad como algo similar a una persona individual resuena con la concepción del Leviatán de Hobbes, el etiquetado de Rousseau de este individuo metafórico como el soberano se aparta fuertemente de Hobbes, cuya propia idea del soberano era la del poder central que ejercía dominio sobre todo el pueblo. Rousseau, por supuesto, creía que el soberano era el pueblo y siempre expresaba su voluntad. En su discusión sobre el tribunado o el tribunal que media en las disputas entre las ramas del gobierno o entre la gente, Rousseau se hace eco de las ideas sobre el gobierno expresadas anteriormente por Locke. Tanto las discusiones de Locke como de Rousseau sobre estas instituciones influyeron en el sistema de frenos y contrapesos consagrado en los documentos fundacionales de los Estados Unidos. El contrato social es una de las declaraciones más importantes de los derechos naturales del hombre en la historia de la filosofía política occidental. Introdujo de formas nuevas y poderosas la noción del consentimiento de los gobernados y la soberanía inalienable del pueblo en oposición a la soberanía del Estado o sus gobernantes. Ha sido reconocido repetidamente como un texto fundamental en el desarrollo de los principios modernos de derechos humanos que subyacen a las concepciones contemporáneas de democracia. En la obra de Rousseau hay muchísimos temas fundamentales. Para hablar del contrato social aquí hemos elegido tres: la necesidad de la libertad, la definición de lo natural y el estado de la naturaleza, y la voluntad general y el bien común. La necesidad de la libertad. En su obra, Rousseau aborda la libertad más que cualquier otro problema de la filosofía política y pretende explicar cómo el hombre en estado de naturaleza goza de una libertad total envidiable. Esta libertad es total por dos razones. Primero, el hombre natural es físicamente libre porque no está limitado por un aparato estatal represivo ni dominado por sus semejantes. Segundo, es psicológica y espiritualmente libre porque no está esclavizado a ninguna de las necesidades artificiales que caracterizan a la sociedad moderna. Este seguro sentido de la libertad de la necesidad, constituye un componente particularmente perspicaz y revolucionario de la filosofía de Rousseau. Rousseau creía que la esclavitud del hombre moderno a sus propias necesidades era responsable de todos los males de la sociedad, desde la explotación y la dominación de los demás hasta la baja autoestima y la depresión. Rousseau creía que el buen gobierno debe tener como objetivo más fundamental la libertad de todos sus ciudadanos y en el contrato social es el intento de Rousseau de imaginar la forma de gobierno que mejor afirme la libertad individual de todos sus ciudadanos con ciertas limitaciones inherentes a una sociedad civil compleja y moderna. Rousseau reconoció que mientras existan las propiedades y las leyes y las personas, nunca podrán ser completamente libres en la sociedad moderna como lo son en el estado de la naturaleza, un punto que luego se hicieron eco Marx y otros muchos filósofos sociales de ideologías tanto comunistas como socialistas como anarquistas. No obstante, Rousseau creía firmemente en la existencia de ciertos principios de gobierno que, si se promulgan, pueden otorgar a los miembros de la sociedad un nivel de libertad que al menos se aproxima a la libertad que se disfruta en el estado de la naturaleza. En el contrato social y otras obras de contenido político, Rousseau se dedicaba a esbozar estos principios y cómo se les puede dar expresión en un estado moderno funcional. Definición de lo natural y el estado de naturaleza. Para que Rousseau logre determinar qué instituciones y estructuras sociales contradicen la bondad y la libertad naturales del hombre, primero debe definir lo natural.
Rousseau elimina todas las ideas que siglos de desarrollo han impuesto sobre la verdadera naturaleza del hombre y concluye que muchas de las ideas que damos por sentadas como la propiedad, la ley de desigualdad moral, en realidad no tienen base en la naturaleza. Para Rousseau, la sociedad moderna generalmente se compara desfavorablemente con el estado de naturaleza. Como dice Rousseau en el Contrato Social, el estado de naturaleza es el hipotético lugar y tiempo prehistórico donde los seres humanos viven sin ser corrompidos por la sociedad. La característica más importante del estado de naturaleza es que las personas tienen completa libertad física y son libres de hacer esencialmente lo que deseen. Dicho esto, el estado de naturaleza también conlleva el inconveniente de que el ser humano aún no ha descubierto la racionalidad ni la moralidad. En diferentes obras, Rousseau enfatiza alternativamente los beneficios y las deficiencias del estado de naturaleza, pero en general lo venera por la libertad física que otorga a las personas, permitiendo estar libres de la influencia coercitiva del Estado y la sociedad. La voluntad general y el bien común. Quizás el concepto más difícil y casi metafísico de la filosofía política de Rousseau es el principio de la voluntad general. Como explica Rousseau, la voluntad general es la voluntad del soberano o de todo el pueblo junto que apunta al bien común, lo que es mejor para el Estado en su conjunto. Aunque cada individuo pueda tener su propia voluntad particular que expresa lo que le conviene en un estado sano donde las personas valoran correctamente el bien colectivo de todos por encima del propio bien personal, la amalgama de todas las voluntades particulares, el voluntad de todos, equivale a la voluntad general. En un estado donde las vulgaridades del interés privado prevalecen sobre los intereses comunes de la colectividad, la voluntad de todos puede ser algo muy diferente de la voluntad general. La manifestación más concreta de la voluntad general en un estado saludable se presenta en forma de ley. Para Rousseau, las leyes siempre deben registrar lo que el pueblo desea colectivamente, y siempre deben ser universalmente aplicables a todos los miembros del Estado. Además, debe existir para garantizar que se respete la libertad individual de las personas, garantizando así que las personas permanezcan leales al soberano en todo momento. La concepción abstracta de Rousseau de la voluntad general plantea algunas cuestiones difíciles. La primera es ¿cómo podemos saber que la voluntad de todos es realmente equivalente al bien común? La segunda es, suponiendo que la voluntad general existe y puede expresarse en leyes, ¿cuáles son las instituciones que pueden medir y codificar con precisión la voluntad general en un momento dado? Abordar estos complejos dilemas ocupó gran parte del pensamiento político de Rousseau e intenta responderlos en el Contrato Social. Y con esto concluimos el resumen de hoy. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios. Y como he dicho al principio del vídeo, si os interesara un vídeo más largo resumiendo esta obra por capítulos, me lo ponéis en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.